Bendiciones para todos, qué gusto de estar una vez más en la escuela dominical. Este es un día muy hermoso y muy significativo porque el Señor nos ha permitido despertar y estar juntos una vez más, no solamente para animarnos, no solamente para ayudarnos mutuamente, sino para crecer en Cristo Jesús. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de lecciones, de estudios con referencia a la iglesia. La pregunta que vamos a comenzar diciendo o exponiendo es: ¿por qué necesito a la iglesia? Y a través de las lecciones de estas semanas vamos a poder verificar que este organismo, esta identidad que el Señor Jesucristo dejó establecida antes de regresar a su morada, es y quedó con un propósito específico. Así que a través de estas lecciones no solamente vamos a poder contestar a esa pregunta, sino que vamos a poder verificar la importancia, lo necesario que es la iglesia en la sociedad. Primeramente, acompáñenme, vamos a ir al Señor en oración para pedir su guía, su dirección, y que podamos de esa manera aprender y tomar ventaja de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. De antemano, una vez más, gracias por acompañarme y estar en esta ocasión estudiando una vez más la palabra de Dios aquí en su iglesia Bautista Vida Abundante de Empire, California. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de venir en esta ocasión a buscar tu presencia, a comprender estos principios, Señor, que son básicos para nuestras vidas. Te rogamos que en la inquietud que hay en nuestros días de la gran necesidad que se ha perdido a través de los tiempos de tu iglesia, de ese organismo que tú dejaste establecida, Señor, vamos a poder no solamente contestar a la pregunta, pero también confirmar de que tú en tu sabiduría dejaste establecida a tu iglesia para poder esparcer tu evangelio y poder enseñar a otros lo que tu Hijo Jesucristo nos dejó en su palabra. Rogamos pues que nos guíes y que nos dirijas, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y que pueda guiarnos, que las palabras que vamos a hablar todas sean para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias de antemano, Señor, por aquellos que van a estar estudiando la palabra junto conmigo y que han hecho este tiempo para poder aprender y poder de esa manera instruirse y ser así unos discípulos conocedores de tu palabra y de todos tus mandatos. Lo agradecemos todo, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a introducir entonces el tema de estas próximas semanas. ¿Por qué necesito a la iglesia? Sabe que en nuestros días es una realidad de que vivimos y que debemos en estos tiempos tomar en serio la pregunta de si el cristiano necesita estar unido a una iglesia local. Vamos a dejar establecido que cuando hablamos de estar unidos a una iglesia, no estamos hablando necesariamente de la religión. Religión es una cosa, iglesia es otra. Por eso la pregunta tiene que ver con la iglesia local. A pesar de que hay una idea general de lo que es
conocido como la iglesia, en donde son parte todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón por medio de la fe y que se han bautizado en una iglesia, se convierten en esa iglesia general, en donde se da a conocer que si usted llevó a cabo estos pasos, entonces es parte de la iglesia. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esa necesidad de pertenecer a una iglesia local. Con los medios de comunicación que tenemos hoy, más y menos, o más o menos, estamos viviendo y nos hemos dado cuenta que las instituciones tradicionales del día de ayer ahora ya no son tan necesarias. Hemos entrado a una fase en donde estar congregados en una iglesia es parte de algo que se hacía en la antigüedad. Hasta cierto punto, la mayoría, si no un buen número de personas, tienen la idea de que a través de un video como el que estamos ahorita desarrollando, o a través de algún pensamiento, alguna meditación, algún devocional, haciendo eso, se cumple lo que el Señor Jesús nos dijo que teníamos que hacer: congregarnos, estar en un lugar juntos, animándonos, aprendiéndonos, desarrollando y poniendo en práctica todos esos principios que son parte de la vida cristiana: el servicio, el gozo, el ánimo, cualquier otra razón por la que usted va y se congrega en una iglesia. Ahora, esta necesidad ya no es una verdadera necesidad. Similar a todo lo que estamos viviendo con respecto a esas cosas necesarias que antes necesitábamos, debíamos de hacer, y yendo, por ejemplo, al mercado, a la tienda, al centro del almacén, a la farmacia, inclusive a un lugar a comprar un vehículo. Muchas de esas cosas ya no es necesario ir hasta un lugar local. Muchos optan por hacer este tipo de transacciones a través del teléfono, a través de la computadora. Muchos inclusive ya no ni siquiera se presentan al banco a depositar o a sacar dinero. Hoy, en nuestros días, los medios de comunicación, los medios que utilizamos para todo este tipo de transacción ha causado que las personas hagan esto sin necesidad de ir a esos lugares, como ya lo decíamos. Y hasta ese punto ha llegado el congregarnos. Muchas personas ya no van a una iglesia, muchas personas han dejado de asistir. La pandemia inclusive causó que muchas personas ni siquiera tengan ya el deseo de congregarse. Hoy las personas, como ya lo mencioné, ven un video, están aprendiendo o tratando de desarrollar como si fuera algún tipo de educación por medio de las redes sociales. Y muchas personas ahora han decidido que la iglesia ha pasado a un segundo, a un tercero o en ocasiones a un último lugar. Todo lo queremos hacer a través de la pantalla. Alguien dijo: yo soy de aquellas personas
que insisten en decir que las naranjas son naranjas y que las manzanas son manzanas. A pesar de todos los avances, a pesar de las buenas cosas que hemos logrado hacer a través de la internet, congregarnos y estar animándonos los unos a los otros no es lo mismo como hacerlo en persona o hacerlo a través de una pantalla. Usted puede ver muchas o algunas formas físicas de comunicarme, de hablar con usted, y en ocasiones usted podría hasta pensar: el pastor Edwin está aquí conmigo. Y qué bueno que usted tiene ese pensamiento. La verdad es que hay algún tipo de persona a quien le es imposible ir a una iglesia y congregarse. Hay muchas personas incapacitadas que no tienen la forma de ir a otros lugares a congregarse y tienen esa necesidad de estar en casa, que han logrado obtener algún tipo de conocimiento para poder utilizar estos medios de comunicación. Y es por eso que continuamos y que deseamos continuar compartiendo la palabra a través de esta pantalla. Yo espero que esto no quite su deseo y su anhelo de ir a una iglesia local y desarrollar de una manera saludable en su vida espiritual. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Si una persona ha estudiado para ser doctor por medio de los medios comunicativos de video y nunca ha llevado a cabo una operación, sería tan difícil de parte mía y quizás de muchos de ustedes dejarse operar por una persona así. Sin embargo, algunas personas dicen eso es demasiado extremista. Pero lo que vamos a tratar de exponer con la ayuda del Señor es que nunca lograremos reconocer por completo esa razón tan significativa del Señor Jesucristo al dejarnos esta identidad, la cual es esencial, como ya dije, es necesaria para cada uno de nosotros, para la humanidad, para la sociedad. Así que en esta ocasión vamos a introducir la lección de esta mañana. El tema de esta ocasión lleva como título Estamos unidos. Estamos unidos. Como ya dije hace rato, deseamos a través de estos estudios que logremos apreciar, que logremos establecer esa necesidad de ir a un lugar y congregarnos para que podamos llevar a cabo todas las cosas que Jesucristo dejó establecidas que la iglesia hiciese. La idea central en este día es cuando venimos a Cristo, somos hechos parte de su cuerpo. Cuando venimos a Cristo, somos hechos parte de su cuerpo. La pregunta en esta ocasión para esta lección es: ¿cuál es la ventaja de tener un cuerpo como el que tenemos? Yo compartía esto antes con alguien y le hacía ver de que algunos quizás el cuerpo que ahora tenemos no es el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 15 años o cuando teníamos 18 años. Posiblemente nuestro cuerpo ya no esté
en esa flor de la juventud, y que ahora estemos con muchas vicisitudes físicas para poder hacer las cosas que en otro tiempo hacíamos. Pero poniéndolo desde la perspectiva bíblica, la palabra de Dios compara a la iglesia con un cuerpo, y allí entonces podríamos responder a la pregunta: ¿cuál es la ventaja de tener un cuerpo como el que tenemos? Y ya que la iglesia es la imagen del cuerpo de Cristo, todos podríamos determinar que es el mejor cuerpo que podríamos tener. ¿Por qué? Porque debemos, o tenemos, o somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo en este día se encuentran en la carta que Pablo escribió a Efesios. Allá en el capítulo 1, los versículos 20 al 23, del capítulo 2, versículos 8 al 10, y los versículos 19 al 22 del capítulo 2. Esos son los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo en esta ocasión. Así que la verdad es que usted y yo, los seres humanos, somos criaturas sociables. Nadie está hecho para vivir una vida ermitaña, o sea, para estar solo, para no compartir tiempo con nadie. No, Dios, cuando nos hizo, Él mismo dijo allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso nos dice que nosotros no estamos limitados a esas cualidades individuales, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice a nuestra semejanza, eso implica que nosotros tenemos algo en común que se presenta en dos o más personas. La Biblia habla de Dios en tres diferentes personas. El mismo Dios, pero tomando tres diferentes papeles para darse a conocer al ser humano. Todos sabemos y espero que confiemos en que Dios se ha revelado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Señor habla de que tenemos una semejanza, nos habla de que nosotros tenemos características que resaltan, que reflejan cada una de las personalidades de Dios en la Trinidad. También Génesis 1:27 nos dice, Génesis nos habla de que cuando Dios, estoy tratando de conectar la ilustración con el tema de la iglesia y el cuerpo de Jesucristo, pero Jesús nos dice que cuando Él creó la identidad de la iglesia, no la hizo solamente con un individuo o con dos individuos. Por el contrario, Él diseñó la iglesia con muchos. Como el cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia también tiene muchos miembros. Y Dios, cuando hizo al ser humano, dice la palabra que varón y hembra los creó. Eso nos dice allá en Génesis 1:27, que Dios tenía la intención de que el hombre no viviese solo, que tuviese una compañera y eventualmente que llegara a causar que el mundo entero llegara a convertirse
en un semillero de individuos que están o serán diseñados para llegar a convertirse en parte de ese grupo que ahora es la iglesia. Negar la necesidad de vivir en comunidad es luchar contra el viento. Porque yo me imagino que todos anhelamos amistades, todos deseamos pertenecer a un grupo en donde podamos compartir intereses comunes. No es, como ya lo dije, ni saludable ni tampoco natural que una persona viva sola, aislada de todo el mundo. Dios nos hizo para estar en grupo, para ser parte de un grupo. Él diseñó esa comunión y la diseñó al punto en que ahora Él quiere que usted y yo vayamos y pertenezcamos y seamos parte de un grupo en el cual podamos poner en práctica todas esas bendiciones, todas esas frutos que el Señor nos irá dando a través del desarrollo cristiano. La carta a los Efesios no trata sobre asuntos específicos a una iglesia local. Trata sobre el tiempo antes de la creación de este mundo y revela ese propósito eterno que Dios tuvo en mostrar su gracia al crear no solamente al ser humano, sino a su iglesia. Pablo habla de una manera madura sobre la identidad y los beneficios de los que ahora están en Cristo, aquellos que son parte de la iglesia. Así que vamos entonces a reconocer lo que es ser parte de la iglesia en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23 es el primer pasaje bíblico que vamos a leer. La palabra de Dios dice de esta manera: que le levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a las cosas en todas partes con su presencia. Así que si tú eres como yo, entonces también eres fácil de pasar el tiempo sin pensar en tu propio cuerpo. A mí me sucede muchas veces, hasta que no llegan esos dolores que de repente no los había sentido, me doy cuenta de que no cuidé, que no estuve pendiente de esas partes vitales de mi cuerpo. Y ahora que he llegado a un momento en donde no tengo, como ya dije anteriormente, la habilidad, la flexibilidad, la fortaleza de cuando yo tenía 18 años, ahora me pesan muchas cosas.
hacer muchas cosas y en ocasiones me frustro porque no las puedo llevar a cabo. Pero la realidad es que mientras todo está funcionando bien, tomamos el vivir como una costumbre. No le ponemos atención, nos importa muy poco. Y yo creo que muchos estarán en esa misma realidad. Ahorita, posiblemente usted no se pone a pensar de las consecuencias de alguna alimentación, de alguna falta de alimentación, algún tipo de alimento que no es bueno para usted, que es muy dañino, pero como dice, estoy joven, estoy fuerte, estoy sano, no importa si ahora consumo esto, como esto, hago esto, al fin y al cabo, esta vida solo se vive una vez y hay que darle vuelo a la hilacha, como vulgarmente algunas personas piensan o dicen. La verdad es que llegará un tiempo, y la Biblia nos es muy clara en decirnos, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. Eclesiastés capítulo 12. Así que pongamos más atención. Tratemos de evitar esas cosas que no son buenas para nosotros. Ahorita no las consideramos, pero si usted va a esos hospitales de ancianos, si usted ve a algún anciano pasar por su casa y le pregunta por qué usted está en esta situación, si ellos son francos, algunos le dirán, por el descuido que tuve cuando fui joven. Quizás está en la naturaleza del ser humano el ser negligente consigo mismo, pero cuanto más saludables vivamos y estamos y hacemos conciencia de nuestro organismo, de lo que nos daña, lo que nos perjudica, entonces vamos a tomar acción y determinaremos no causarle tanto daño a este cuerpo. Póngase a pensar tal vez en ese vehículo que usted compró hace 10, 15, 20 años, o esos vehículos que estaban en el estacionamiento de la venta de vehículos y ahora los ve usted todos desgastados, dañados, tirando aceite, apenas van en una subida, en una cuesta. Le aseguro que la persona dueña de ese vehículo posiblemente no lo cuidó como debería haber cuidado. Y sabe, dicen por ahí que después de los 50 vamos hacia arriba y vamos a necesitar suficiente fortaleza para poder llegar a esa cima, porque después, cuando vengamos de bajada, si no hemos hecho lo correcto, vamos a sufrir. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando Jesús anduvo en la tierra, llamó a sus discípulos para que le siguieran y anticipó que después de su partida al cielo, Él llamaría a millones a través del tiempo para que llegaran a formar parte de su iglesia. Al considerar pues a la iglesia, pensamos en personas con una experiencia, con una misma experiencia de haber sido llamados del mundo para llegar a convertirse en esa congregación del Señor. Sin duda, la iglesia sugiere que la unidad que disfrutamos por tener una misma experiencia no cubre la totalidad de lo que Dios quiere reflejar en el mismo seguidor de Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice que en su ministerio Jesús habló específicamente acerca
de el cuerpo que llevaría a cabo todas las cosas que Él después ya no pudo llevar a cabo. Dios levantó a Jesucristo y lo puso a su diestra en esos lugares celestiales. Y Él está allí por encima de todo principado, porque Él tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío, dice, y que Él está por encima de cualquier hombre o cualquier principado que pudiera conocerse en ese ambiente espiritual. Así que la palabra de Dios nos confirma que Dios mismo sometió a Él bajo sus pies y lo convirtió en la cabeza de esta identidad que se llama la iglesia. Así que a ese cuerpo pertenecemos usted y yo. Mientras Jesús ejerza ese dominio, ese poder, Jesús llevará a cabo a su manera el trabajo que Él quiere que se lleve a cabo en la iglesia. Así que recordemos, usted y yo debemos no solamente cuidar nuestro cuerpo físico, pero cuidar también de la iglesia en donde nosotros nos congregamos. Debemos de tener en cuenta que esta iglesia, que este cuerpo no es nuestro, no nos pertenece a nosotros. Tanto nuestro cuerpo físico como el cuerpo, como identidad eclesiástico, le pertenece a Cristo, porque Él es el que está por encima de todo y de todos. Él es la cabeza de todas las cosas. De esa manera, Pablo afirma la relación entre esa cabeza que nos dirige, que es Cristo, y el resto del cuerpo, que debe de responder con obediencia a la manera en como Él nos guiará. El segundo pasaje bíblico que vamos a ver se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice el pasaje: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si les preguntamos a los miembros de la iglesia cuándo se convirtieron en creyentes, es muy probable que recuerden la fecha cuando alguien les habló de Cristo o escucharon algún sermón, dando el paso de recibir a Cristo por fe en su corazón. Y claro, no hay nada de malo en eso, pero da la impresión de que uno toma la iniciativa para ser salvo. Y estos pasajes nos aclaran eso. No somos nosotros los que decidimos ser salvos. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios es quien nos otorga la salvación. ¿Sabe? No hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que pueda otorgarme la salvación. No hay, ni habrá, ni ha habido algún individuo que pueda otorgarme la salvación. Algún ser humano como usted y yo.
No lo hay. El único es Jesucristo, porque por encima de haber sido humano como usted y yo, Él es el Dios Todopoderoso, quien otorga la salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro nombre debajo del cielo o arriba de la tierra por medio de quien pueda ser salvo la persona. Solamente Jesucristo. No hay ni existe otra persona, otra imagen, otro individuo a quien podamos nosotros ir y a través de quien podamos ni siquiera recibir contestación a nuestras peticiones. Si usted hasta esta fecha aún no lo hace, yo le sugiero que cada vez que usted haga una oración, termine esa oración en los méritos de Jesucristo, porque si no vamos al Padre en los méritos de Jesucristo, el Padre no nos escucha. No podemos. Aunque nunca se niegue que la persona toma el paso del arrepentimiento, Cristo es quien nos ha llevado hasta este momento. Cristo es el que nos lleva a buscar, a encontrar la salvación que solamente Él puede darnos. Es difícil ver cómo es que el pecador obra para alcanzar su salvación. El pecador muchas veces procura o piensa que a través de las cosas y de los actos, de las acciones que él lleve a cabo, va a poder obtener una salvación que no puede recibir. Eso nos dice de que esta persona todavía no ha entendido, no ha comprendido hasta dónde ha llegado ese sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay allí otro individuo, otra persona, no está el nombre de ninguna otra persona, ni siquiera aquella persona que pueda pensarse o verse como la más dadivosa, santa o perfecta que pueda haber en esta vida. No lo hay. Dios entregó a su Hijo Jesucristo, y el pasaje aclara por nombre completo al Señor Jesús. Dios quiere que tengamos la satisfacción de trabajar con Él. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de ese llamado, de ese propósito, de esa agenda que Él tiene para la salvación del ser humano. Por eso el pasaje dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo lo que podamos hacer en esta vida, y nadie tampoco puede darse el crédito de hacer algo por su propio poder, por su propia fuerza. No, lo que hacemos, lo hacemos porque Cristo nos ha permitido que lo hagamos. Por eso el pasaje, el último pasaje que veremos en esta ocasión, está en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando una pareja decide adoptar a un niño y lo acepta tal como él es y lo hace miembro de esa familia, el niño adoptivo no es medio hermano de los otros niños que ya están en ese hogar, ni tampoco es hijo en parte o hijo a prueba. No, ese niño es adoptado con todos los privilegios que los demás tengan en el hogar. Así que el apóstol piensa en esa nueva relación que tenemos en Cristo y no se cansa de expresar sus bendiciones. No solo somos parte del cuerpo de Cristo, salvos por su gracia inmerecida. Ahora, como lo leíamos en estos pasajes, disfrutamos de todos los privilegios de haber sido entregados por completo a la familia de fe. Por eso en otro pasaje bíblico dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, porque todos hemos llegado a ser parte de esta gran familia. El cristiano es hecho ciudadano del cielo. Vea qué gran privilegio, qué gran bendición. Por encima de esa idiosincrasia que algunos podamos tener de donde hayamos nacido o donde vivamos, o si usted ahora es ciudadano de esta nación en Estados Unidos, por encima de todo eso, nosotros primeramente somos ciudadanos del cielo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice este versículo. No podemos disfrutar de privilegios de segunda de clase, ¿no? Los privilegios que recibimos son completos. Somos ahora parte de esta gran familia. Además de eso, la palabra de Dios nos dice que nosotros, el cristiano, es edificado en un templo santo de adoración. Pablo cambia la figura para describir a los cristianos como parte de la construcción de un templo. Hoy en nuestros días, muchas veces nosotros ya no tenemos ese orgullo de ir a un lugar, porque tal vez no fuimos nosotros los que estuvimos allí para hacer un diseño o crear un edificio magnífico, como en los tiempos de antes, cuando el pueblo de Israel hizo aquellos templos hermosos. El último templo que fue construido años después de que Jesucristo ascendió fue destruido y ahora solo queda esa pared de lamento. Yo recuerdo cuando formé parte de una iglesia en San José, California, donde se construyó un edificio muy hermoso que hasta la fecha lleva a cabo la misión de compartir el Evangelio. Y yo recuerdo que estuvimos allí como otros hermanos que fueron parte de la construcción, que estuvimos en las trincheras, en los agujeros, ahí en esas, haciendo, poniendo tuberías, arreglando, pero ya no estamos allí. Pero ahora la palabra de Dios nos verifica que usted y yo somos parte de ese edificio, de esa morada del Espíritu Santo. No solamente de ese templo santo, sino de esa morada del Espíritu Santo. Usted y yo somos parte
de ese cuerpo. En Colosenses 2:19 encontramos un versículo que dice: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Usted y yo formamos parte de ese cuerpo, como el cuerpo de ese bebé que va desarrollando, que va creciendo, que se va poniendo más fuerte y que eventualmente llega a ser parte de ese hogar, de esa familia que cumple ese propósito de llegar a ser la familia X. Ahora usted y yo somos parte de esta iglesia y hemos venido a ser hechos parte de este cuerpo. Por eso es importante la iglesia, porque llega a convertirse en ese cuerpo que llevará a cabo el ministerio que Jesucristo le encomendó. Para concluir entonces, veamos lo que debemos de hacer para poner en práctica lo que aprendimos. El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como miembro del cuerpo de Jesús. Por supuesto, es en un estado espiritual y quizás por eso es más serio de lo que podemos imaginarnos. Somos parte de un cuerpo, no como el cuerpo físico, aunque este cuerpo físico nos habla de lo complicado, de ese diseño tan complicado que Dios hizo cuando formó nuestro cuerpo. Cómo de tal manera nuestro cuerpo es algo magnífico, que en su sabiduría y en su poder Dios lo diseñó para que pudiera vivir para honra y gloria de Él. Así que en esta semana estudia, busca algún recurso, lee en tu palabra, lee los versículos que mencionamos y trata de averiguar lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo y esa relación que tiene con Él, con la cabeza que es Cristo. Recuerda, no todas las referencias al cuerpo tienen este significado, pero en muchas partes de la Biblia, el cuerpo, cuando habla del cuerpo llevando a cabo la obra, habla del cuerpo que es la iglesia. También ora. Si todavía no lo has hecho, ven a Dios en oración, pidiéndole que te enseñe cuál es el lugar que tú necesitas ocupar en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que así como en un cuerpo hay muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así que pídele a Dios y averigua cuál es esa parte que Dios quiere que tú lleves a cabo en el cuerpo del Señor. Y una vez que reconozcas y entiendas, entonces pon en práctica por medio de ese ministerio específico lo que Dios quiere que tú hagas. Por último, vive. Pon en práctica las disciplinas corporativas que afirman y que sustentan la salud del cuerpo espiritual en Cristo. Así como practicas buenas costumbres, así como practicas alimentarte bien, así como haces suficiente ejercicio para mantenerte saludable, así como evitas
tantas cosas que son dañinas para el cuerpo. De esa manera, el cuerpo espiritual necesita nutrirse, necesita esos nutrientes que vayan desarrollándolo. La iglesia local necesita ser instruida de buena forma, no de la forma de cada persona o de cada individuo, no bajo la agenda de nadie, sino bajo la agenda de la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como miembro del cuerpo de Jesús. Por supuesto, en un estado espiritual, y quizás por eso más serio de lo que podemos imaginarnos. Ni Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo o creyente solitario, no, practicando su fe separado de la iglesia, tampoco. Así que seamos fieles miembros del cuerpo de Cristo, porque recuerda las palabras que leíamos hace un ratito allá en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 19. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento, con el crecimiento que da Dios. Vayamos a través de la semana, pues, buscando cómo podemos ser parte de la nutrición que el mismo cuerpo debe de recibir para poder crecer y desarrollar y desempeñar el ministerio que Cristo le encomendó. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, llegar al final de este estudio. Rogamos que tú nos guíes y que permitas, Señor, que logremos vivir en comunión, unidos a un cuerpo local, donde podamos practicar, donde podamos hacer y ser parte de ese ministerio que necesita alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a través de esta semana a poder entender, comprender y darnos cuentas del lugar donde tú quieres ponernos en tu iglesia. Pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final y la invitación es para que continúes aprendiendo con nosotros lo que significa ser parte de la iglesia y la razón por la cual es importante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.